Hola, queridos amiguitos, sean todos bienvenidos una semana más a la clase bíblica. En esta ocasión estudiaremos una historia contada por el Señor Jesucristo que se llama Un sembrador salió a sembrar, y lo podemos leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, del versículo 1 al 23, en el Evangelio de Marcos 4, del versículo 1 al 20, y también en Lucas 8, del versículo 4 al 15. En un barco amarrado a la orilla del lago de Galilea, estaba sentado el Señor Jesús. Delante de él en la playa, la gente esperaba sus palabras. Era una multitud en la que había toda clase de personas: campesinos, pescadores, comerciantes, fieles discípulos y hostiles fariseos. Muchos ojos lo miraban, ojos indiferentes y fríos, ojos curiosos y preocupados, pero también había ojos llenos de amor. Conocía todos esos corazones, veía el odio y la enemistad, mas veía también el arrepentimiento, el anhelo de Dios y la fe. Sabía quiénes querían recibir su palabra respetuosamente. Muchas veces había hablado ya a esos hombres sobre el reino de los cielos, con claridad y sencillez, y tal vez todos pensaban que le habían entendido, pero los fariseos empezaron a discutir con él sobre sus palabras. Otros, también incrédulos, se burlaban irreflexivamente de él. Tenían oídos y habían oído su voz, pero sus corazones estaban cerrados porque no tenían fe, por eso no lo entendían. En realidad eran unos pobres desdichados. Oh, si lo hubiesen sabido, si conocieran su pobreza, quizás sus corazones podrían abrirse todavía. Por eso el Salvador les habló en otra forma. Les contó algo que no era un relato común, era una parábola. Y tal vez ustedes se preguntarán, ¿qué es una parábola? Bueno, les voy a explicar. Una parábola es una narración con una enseñanza. El Señor Jesús usó mucho las parábolas para enseñar la verdad, para enseñar el mensaje que el Padre le dio para comunicárselo a los hombres. Bien, entendiendo una vez lo que es una parábola, vamos a escuchar lo que el Señor Jesucristo les narró. Un sembrador salió a sembrar, y al hacerlo, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte de la semilla cayó en la tierra, pero esta no era totalmente pareja. Había partes en que solo una delgada capa de tierra fértil cubría la dura roca. Los granos que cayeron allí germinaron bien, y las plantas nacieron pronto, porque estaban muy cerca de la superficie. Pero cuando vinieron los fuertes calores, la fina capa de tierra se secó rápidamente y las plantitas murieron, porque no podían sacar alimento ni humedad de la roca. También esa semilla se malogró, y otra parte cayó entre los espinos. Germinó y creció también, pero los espinos y otras malezas crecían con más rapidez y ahogaron la débil plantita delicada aún. Terminó por morir, y también esta semilla se perdió. Pero una parte de la semilla cayó en tierra buena y fértil. Quedó oculta bajo la oscura tierra y las aves no la pudieron comer. Empujó sus raicillas hondo bajo la mullida, húmeda tierra y el sol no pudo quemar las plantas. No había espinos que la ahogasen. Esta semilla no se perdió. Creció y floreció y llevó mucho fruto. Una parte 100 granos por cada semilla, otra 60 y otra 30. Quien tiene oídos, oiga.
La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es todo aquel que habla a los hombres sobre las cosas del reino de Dios. El Señor Jesús era un sembrador y los discípulos lo serían más tarde. La semilla es buena, pero no puede germinar en todas partes, porque los corazones que la reciben no siempre son terreno bueno y fértil. A veces esos corazones están endurecidos y cerrados como un camino endurecido. Esos son los hombres que oyen la palabra, pero como no la entienden, un momento después ya la han olvidado. Satanás la ha quitado. Otros corazones parecen fértiles, pero solo por fuera. Por dentro son duros como las rocas. Esos hombres escuchan con curiosidad y están contentos de oír de las cosas del reino de Dios. Pero la semilla no puede crecer mucho tiempo en sus corazones. Cuando la vida se vuelve difícil, tienen tan poca confianza que pronto se olvidan de Dios. La plantita de su fe, que hace poco ha comenzado a crecer, muere como las plantitas de trigo sobre la roca bajo el intenso calor del sol. Hay también otros corazones que están llenos de maldades y pensamientos vanos, como campos cubiertos de maleza. Estos hombres oyen la palabra, pero piensan más en sí mismos. Quieren amar a Dios, pero también quisieran llegar a ser ricos o tienen otras ambiciones que los absorben. No se quieren entregar enteramente a Dios, de modo que llegan a estar ocupados con tantas cosas vanas que para Dios no tienen ya más tiempo y lo van olvidando. La semilla de su palabra ha sido ahogada por las ocupaciones de este mundo y así se pierde. Pero también hay corazones como los campos buenos y fértiles. Oyen la palabra y la entienden, no la olvidan, porque sus corazones no están endurecidos, sino abiertos, convertidos. Si la vida se hace difícil, confían completamente en Dios, se entregan a Él con gran amor. No tienen más que un deseo, un fuerte anhelo, el de vivir siempre cerca de Dios, el de ser siempre sus hijos. Sirven al Señor con amor y gratitud. Son como el trigo que lleva rico fruto. Todo eso explicaba el Señor Jesús a sus discípulos y amigos. Ellos vinieron a Él con fe para pedir más sabiduría. Así aprenderían cada vez más del reino de Dios y se enriquecerían en ese conocimiento. Pero los otros, los que no venían a Él porque no tenían fe, se hacían cada vez más pobres. Y Jesús decía: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10.